Buenos saludos. Nuevamente vamos a continuar con nuestro curso de circuitos digitales. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando en el simulador con las simulaciones de nuestros circuitos y vamos a hacer la introducción formal del lenguaje de simulación, o más bien de síntesis y simulación que vamos a utilizar en el curso, que es Verilog. Entonces, hoy vamos a hacer una introducción, el laboratorio que está programado para la parte final de la clase de hoy. Está enfocado precisamente a eso, a hacer como un primer acercamiento al software y más adelante en las próximas sesiones pues entraríamos un poquito más de lleno en la estructura del lenguaje, cómo funciona, cómo puedo yo implementar una determinada lógica, pero hoy nos vamos a enfocar más en conocerlo, en saber qué puede hacer y cómo podemos jugar con la herramienta. Entonces, como les comentaba, vamos a introducir un lenguaje de descripción de hardware, en general se les conoce como HDL, que son lenguajes de programación, pero creados específicamente para la descripción de hardware. En particular, puedo utilizarlo para prácticamente describir cualquier tipo de hardware, pero en general, el uso más difundido que tienen estos lenguajes es precisamente en aplicaciones digitales, de lo que estamos haciendo nosotros en el curso. Se puede hacer descripción de diferentes formas. Como les comentaba, la estructura del lenguaje la vamos a detallar un poquitico más en las próximas sesiones, pero vale la pena decir que podemos hacer unas descripciones tanto a nivel de estructura como a nivel de comportamiento. Si recordamos lo que hemos hecho con el simulador en la clase anterior, nosotros buscábamos un circuito lógico, en el caso de los codificadores, e implementamos la estructura lógica a partir de compuertas o a partir de los elementos que hagan parte de la lógica del hardware. Eso es una descripción, podría decirse, a nivel de estructura y en general, pues también lo permite un lenguaje de tipo HDL. Pero su gran fortaleza es precisamente que me permite a mí hacer también descripciones de tipo comportamental, es decir, no tengo que decirle estrictamente cómo es la estructura interna, sino simplemente cómo debe funcionar el circuito. Y él se encarga de generar el hardware para que efectivamente se desarrolle ese comportamiento. Ok, el lenguaje lo podemos utilizar básicamente para dos cosas. Lo podemos utilizar, como ya les he comentado, para sintetizar un hardware, es decir, yo puedo, por ejemplo, describir en Verilog la estructura, ya sea por comportamiento, por estructura de un codificador, como el que estuvimos trabajando las sesiones pasadas, y eso llevarlo a un hardware, es decir, programarlo dentro de un dispositivo programable, una FPGA, un CPLD, un dispositivo, es un chip que finalmente puedo quemarlo para que ese hardware se refleje al interior de la estructura del integrado. Esa puede ser una primera aplicación, pero pues también el mismo lenguaje me puede servir para simular. Entonces, pues yo puedo simular cómo opera una determinada estructura lógica, es decir, los lenguajes HDL me pueden servir tanto para sintetizar como para simular. Aquí quisiera también hacer una aclaración. Cuando hablamos de circuitos digitales, en general tenemos, digamos, dos grandes familias. Hace un momento les comentaba que un codificador o cualquier diseño en Verilog yo lo puedo programar dentro de una FPGA o un CPLD. Esos son dispositivos programables con una estructura interna que es modificable dependiendo del diseño que yo tenga. Entonces, digamos que los fabricantes efectivamente venden estos dispositivos en blanco, podrían pensarse en ellos como unas especies de memorias en las que yo descargo precisamente mi diseño y pues si yo diseñé un codificador, finalmente el sistema va a funcionar como un codificador. Esa es una forma y el hardware en esos dispositivos pues es modificable. Pero también hay hardware de hardware fijo, dispositivos fijos, que son programados desde un comienzo para cumplir una determinada función. Es decir, el fabricante puede venderme desde el principio los codificadores. Mi codificador ya sea de
decimal a binario, binario a decimal, ya me los puede vender como un chip y es un hardware fijo. Dentro de esos hardware fijos que no se pueden reprogramar nuevamente, pues nosotros encontramos dispositivos muy utilizados en digitales, como es el caso de los microcontroladores, microprocesadores, DSPs, GPUs, bueno, una gran cantidad de estos elementos que ya tienen una estructura fija interna, es decir, ya tienen circuitos combinacionales, como por ejemplo nuestras compuertas, tenemos nuestros multiplexores, nuestras unidades aritmético-lógicas, nuestros decodificadores, en conjunto con otros circuitos secuenciales que los vamos a ver un poquito más adelante en el curso, pero dentro de los que podemos hablar, obviamente, las memorias que ya he mencionado, pero también están todos los circuitos biestables, los flip-flop, los latch, todos esos elementos, e inclusive los registros, que también los vamos a mencionar un poquito el día de hoy. Todo eso dentro de una hardware ya fijo. Entonces, lo que hace el usuario, lo que nosotros haríamos, es lo que hacemos normalmente con un lenguaje de programación, es coger esta arquitectura y escribir código para que utilice los recursos ya existentes dentro del microprocesador, dentro de la FPGA, bueno, perdón, dentro del DSP, la FPGA no, es para que utilice esos recursos para que desarrolle una cierta tarea. Entonces aquí nosotros escribimos un programa en un lenguaje de programación y el microprocesador lo ejecuta línea por línea. Entonces, digamos que son dos enfoques diferentes. Cuando yo hablo de un hardware programable, pues voy a programar en Verilog, como lo que vamos a hacer el día de hoy, y eso lo programamos, lo quemamos dentro del chip para que haga, qué sé yo, un biestable, para que haga un codificador o incluso para que conforme todo un microprocesador. Mientras que por el otro lado están los hardware fijos que ya están programados desde fábrica con una determinada estructura, en las cuales yo utilizo un lenguaje de programación que antiguamente era Assembler, o ya podemos trabajar en lenguajes como Python, bueno, C tradicionalmente y más recientemente Python, para crear un determinado programa que va a ser copiado en la memoria de este microcontrolador y que lo va a ejecutar línea por línea. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar en el primer enfoque, vamos a pensar que vamos a trabajar con un sistema programable y vamos a tratar de sintetizar nuestros propios dispositivos dentro de esos dispositivos programables, dentro de esas CPLDs o FPGAs. Ok. Aquí tengo, por ejemplo, un diagrama de algo que vamos a ver un poquito más adelante. Como les comentaba, hasta ahora solamente hemos visto circuitos combinacionales. Dentro de un microprocesador podemos tener los dos, de hecho los tenemos, los dos, combinacionales o secuenciales. Pero un ejemplo clásico de un circuito con memoria secuencial son los biestables, y aquí tengo uno de ellos. Aquí en este caso tengo un flip-flop tipo D o tipo data. Este flip-flop es digamos, una unidad básica de memoria, y me voy a adelantar un poquito a la explicación, aunque no viene mucho al caso, pero lo necesitamos más adelante, de cómo funciona este dispositivo. Este dispositivo tiene una única salida, ya lo habíamos mencionado, que la salida la hacíamos a marcar con la letra Q, los datos de entrada los vamos a marcar con D. Entonces este tiene una única salida, pero en este caso pues estamos diciendo que esa salida Q tiene un tamaño de 8 bits, que van desde la posición 0 a la 7, ¿sí? Es una salida. Podríamos decir que es de 1 bit, de 2 bits, 3 bits, en este caso es de 8 bits. Y por el otro lado tenemos 3 entradas, ¿sí? Tenemos 3 entradas, tenemos la entrada de datos, que también, si ustedes observan, realmente es un bus de 8 bits, ¿sí? El data 0, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6, data 7. Y otras dos entradas, que esta sí es una única entrada, una entrada de reset y una entrada de reloj. Todos los dispositivos secuenciales incluyen una entrada de reloj, porque necesito sincronizarlos con los demás elementos del circuito. Esta entrada de reloj es la que me dice qué tan rápido va a operar el circuito, ¿sí? Cada cuánto va a hacer sus cálculos. Él no va a hacer nada si no me entrega, si yo no inyecto por acá en las entradas una entrada de reloj. Él necesita la entrada de reloj. Como les decía, esto lo van a ver un poquito más en detalle después en sus clases. Con el reset, básicamente yo borro la salida Q. Es decir, si yo inyecto una señal
en el reset, la señal Q se va a 0. Tanto la señal de reloj como la señal de reset son pulsos, ¿sí? Estamos hablando de una señal pulso, es decir, una señal que en un determinado instante está en 0. Cuando yo la activo, sube, tiene un flanco de subida a una señal en alto, que puede ser 5 voltios, puede ser 3 voltios, puede ser algún voltaje alto, pero que en general pasa de un estado de 0 a un estado en alto. Se mantiene un cierto tiempo en ese estado en alto y luego hay un flanco de bajada nuevamente a 0, al estado bajo, ¿sí? Entonces esa sería una señal típica de reset o una señal típica de reloj. Esta señal de reloj es la que ustedes normalmente oyen en los procesadores, que el procesador que tiene, qué sé yo, una velocidad de 1 giga, 3 gigas, bueno, esa es la velocidad del reloj a la cual opera el circuito digital. ¿Qué es lo que me dice el fabricante cuando me especifica una determinada velocidad? Me está diciendo cuál es la velocidad máxima de operación de ese circuito digital, lo cual no quiere decir que yo no lo puedo operar a menor velocidad. Puedo operarlo a menor velocidad, va a tener menos desempeño, pero va a funcionar. Lo que no puedo hacer es operarlo a una frecuencia de reloj mayor, porque no va a funcionar. Listo. Y en el caso particular de este circuito de flip-flop D o data, pues la idea básica es que él es capaz de almacenar en Q el dato que yo le he colocado en D. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí en D le coloco solamente ceros, 0, 0, 0, 0, 0, es decir, un bus data de 8 ceros, entonces yo voy a poder almacenar esa información acá. Pero para que la almacene, debe aparecer en la entrada primero. Obviamente debo colocar el dato acá, pero debe aparecer en la entrada también una señal de reloj. Si no hay señal de reloj, ese dato no pasa de aquí a Q, ¿sí? Entonces yo puedo colocar aquí un 0, 0, 0, 0, 8 ceros, mandarle una señal de reloj y listo, ese dato pasa aquí a Q, se almacena. Si yo quiero almacenar otro dato, yo quiero, no, ya ese dato es viejo, ahora quiero almacenar 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, que es otro dato de 8 bits. Entonces lo coloco nuevamente en este bus de 8 bits, pero no se va a almacenar, es decir, aquí va a aparecer todavía el 00 hasta que yo no envíe la señal de reloj. Entonces cuando yo envíe esa señal de reloj, nuevamente el dato que aparezca acá se almacena aquí a la salida, ¿sí? Entonces, la diferencia de este circuito con los combinacionales que hemos visto anteriormente en clase es que el Q no depende exactamente del dato que yo estoy colocando en este momento, sino que depende de otros parámetros adicionales. Como les decía, esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en clase cuando estemos hablando de los circuitos secuenciales. Pero me interesaba que en este momento tuvieran claro cómo funciona este flip-flop porque lo vamos a utilizar abajo en uno de los ejemplos. Cuando yo voy a implementar, cuando voy a hacer una implementación con un lenguaje HDL y nosotros vamos a estar jugando con Verilog, pero valga la pena decir que no es el único lenguaje, hay otros lenguajes. Lo que pasa es que probablemente para nosotros sea más útil y para aplicaciones externas es más útil Verilog que VHDL, por ejemplo, que es otro lenguaje que existe. Entonces, por eso estamos trabajando con Verilog. Pero cuando yo hago la descripción con un lenguaje, sea Verilog o cualquier otro, descripción de hardware, lenguaje de descripción de hardware, pues en general no me interesa mucho la estructura interna de lo que hay en esta caja, ¿sí? A mí lo que me interesa es, bueno, pintar la caja y decir exactamente de forma clara quiénes son las salidas, quiénes son las entradas. Entonces, si yo voy a hacer la descripción de este flip-flop D, pues yo simplemente pinto una caja, pinto las entradas, en este caso las llamé A, B, C, y pinto las salidas, que en este caso es una sola D. Ya cuando vaya a hacer la implementación, yo le digo, es que la salida D es de 8 bits, reset, la entrada A es de 1 bit, la entrada B, que sería data, es de 8 bits, y la entrada CLK o de reloj también es de 1 bit, ¿sí? Pero eso ya lo hago posteriormente. Entonces lo importante es poder hacer este diagrama y definir quiénes son las entradas y las salidas. Y después yo le digo cómo cambia la salida con respecto a las entradas. ¿Ok? Entonces continuamos. Ok, ¿dónde vamos a hacer esto? Pues resulta que todos los fabricantes de FPGAs o de circuitos programables
pues también tienen su software de trabajo. Entonces, si estamos hablando de Xilinx, si estamos hablando de Altera, si estamos hablando de cualquier fabricante, ellos también tienen sus herramientas de diseño que pues en últimas las ponen también al mercado para que la gente las utilice para programar sus propios dispositivos. Originalmente estas herramientas tenían un costo, había que comprarlas. Hoy en día muchas de estas empresas han colocado estas herramientas libres para que pues, la gente las utilice libremente, porque el negocio de ellos es vender circuitos integrados, chips, no el software. Entonces, para, digamos, promocionar el uso de los chips, han dejado estas herramientas disponibles para descarga. Sin embargo, o por lo menos una versión estudiantil, una versión que puedan utilizar en la academia y se pueda descargar e instalar. El problema es que normalmente estas herramientas incluyen una gran cantidad de librerías que hace que el software sea muy pesado, bastante pesado. Y empiezan a tener problemas también con las versiones de software del sistema operativo. Bueno, se forma un problema. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, nosotros en este curso vamos a utilizar una herramienta que es una herramienta online. Digamos que la única dependencia que tenemos sí o sí que cumplir es tener acceso a Internet. Un navegador y tener acceso a Internet. Esos son los únicos requisitos. La herramienta se llama EDA Playground, que está aquí embebida en el material del curso. De hecho, en esta parte de acá yo les dejé un pequeño link, simplemente le hacen clic acá y lo abren en una nueva pestaña y bueno, ahí les redirige a la página de EDA Playground. Esta es una plataforma abierta, digamos gratuita, cualquiera la puede utilizar. Es recomendable tener una cuenta. Digamos que ustedes sin cuenta ni registro pueden ingresar y escribir código, pero para la simulación sí van a necesitar tener una cuenta. Entonces yo les sugiero que ya que tienen cuenta de Google, pues la utilicen para ingresar con su cuenta de Google. Pues eso tiene las mismas ventajas que tienen otras plataformas, como el mismo Google, para poder almacenar archivos en la nube. Entonces, pues tiene algunas ventajas y, como les decía, no tiene ningún costo. Esta es la ventana del software. Yo por aquí también en el material del curso, pues tengo algunas capturas y tengo alguna información adicional. Si ustedes observan esto que está acá, es exactamente lo que van a encontrarse en la pantalla de la herramienta. ¿Qué van a observar aquí? Pues vamos a tener en la parte izquierda, digamos que un menú. En ese menú hay opciones para seleccionar los lenguajes y las librerías y otras cosas, ¿sí? Las herramientas que van a utilizar, es un menú clásico. En la parte superior también hay un pequeño menú, simplemente para crear un nuevo archivo, ejecutarlo, correr la simulación, todavía no lo vamos a correr, pero lo vamos a ver, o para guardarlo. En la parte central hay dos ventanas de edición de código. Si ustedes lo observan, aquí por defecto esta se llama Test Bench, la que está en la parte izquierda, y la de la parte derecha se llama Design. Y bueno, aparentemente son iguales. La idea es que sí, las vamos a utilizar las dos, pero la del lado derecho, esta que está del lado derecho, la vamos a utilizar para los diseños. Si voy a implementar el codificador, entonces aquí colocaría el código Verilog de mi codificador. Mientras que la del lado izquierdo la vamos a utilizar para las simulaciones. Entonces, para las simulaciones también vamos a escribir código Verilog. El uno y el otro en Verilog. Pero por acá, en el lado derecho, diseño, es decir, la arquitectura de cómo va a funcionar mi circuito lógico. Y en el lado izquierdo, simplemente qué le voy a inyectar a las entradas, ¿sí? Yo le digo aquí, voy a inyectar esto en estas entradas y qué voy a leer como variables de salida. ¿Sí? Entonces, esta es la simulación, lado izquierdo, lado derecho, el bloque digital. Y en la parte inferior, si ustedes observan por acá en la parte inferior, está las salidas, ¿sí? Las salidas, información de salida que nosotros podamos necesitar o que nosotros mismos le estemos diciendo que me visualice. Lo primero que vamos a hacer aquí al lado izquierdo es venir acá en la primera opción donde dice Test Bench. Test Bench es como una cama de pruebas. Ahí es donde vamos a hacer la simulación. Entonces, para Test Bench vamos a utilizar el lenguaje Verilog. Y para los diseños también vamos a utilizar Verilog. Entonces, lo que vamos a hacer en esa ventana desplegable, hay varias opciones. Si ustedes observan, lo pueden hacer en varios lenguajes. Aquí le vamos a decir System Verilog
y Verilog. Las dos cosas las vamos a hacer en Verilog. Pero si ustedes observan, también está en VHDL, también hay otros lenguajes por acá, está el mismo Python, lo pueden hacer en C, en Perl. Bueno, nosotros vamos a trabajar en el curso solamente Verilog, entonces vamos a seleccionar la primera opción. ¿Listo? Otra cosa importante es bajar, no vamos a utilizar librerías especiales, nada de estas cosas, pero aquí en la parte de Tools y Simuladores, entonces, como les decía, el desarrollo de estos simuladores no es tarea sencilla, por eso las empresas vendían sus herramientas de diseño, pero pues hubo gente que se dedicó a hacer simuladores, digamos, gratuitos, de libre acceso, y pues por acá hay unos. Si ustedes observan, las herramientas y simuladores que nosotros podemos utilizar, pues por aquí hay unos simuladores, ¿sí?, que son comerciales, ¿sí? Está el Aldec de Rivera, Cadence, que también tiene su propio, Siemens. Hay unos simuladores comerciales. Para poder seleccionar estos, básicamente tengo que tener la licencia. Entonces yo selecciono, por ejemplo, Cadence, él me va a pedir después la licencia. Entonces se supone que yo tengo la licencia. Entonces no, vamos a utilizar esto para el caso de los simuladores, o lo mismo pasaría con el caso de los sintetizadores comerciales. No, nosotros nos vamos a ir con una herramienta gratuita, y digamos que la que mejor soporte, la mejor en este momento, es Icarus. Entonces acá en la parte de Tools y Simuladores van a seleccionar Icarus Verilog. ¿Listo? Ok. La última configuración que les voy a pedir que hagan es que, bueno, cuando nosotros hacemos simulaciones, lo que yo espero ver en la salida es, voy a volver aquí un momentico. Cuando hacemos simulaciones, lo que yo hago es inyectarle por acá en las entradas señales, ¿sí? Yo le digo cómo son esas señales, ya lo vamos a ver. Y pues a lo largo del tiempo quiero ver cómo se comporta la salida para cada una de estas señales. Entonces, lo que yo voy a tener a la salida, en la simulación, pues va a ser una señal en altos y bajos a lo largo del tiempo, como una especie de simulación transitoria, si lo comparáramos con un circuito analógico. Entonces, ese tipo de curvas acá en el simulador, yo las voy a visualizar en una herramienta que se llama EPWave. Entonces, yo les sugiero que aquí activen esta opción aquí, que simplemente les dice que abra la herramienta, la EPWave, después de ejecutar una simulación. Entonces, cada vez que ustedes le den por aquí al botón Run, él va, pues, efectivamente calcular las salidas, y me va a ejecutar esta herramienta para visualizar las formas de onda. Listo, eso es, digamos, en cuanto a configuración, lo que tenemos. Volvamos nuevamente al material. Miramos cómo podemos hacer algo con este software. Esto ya lo miramos, entonces miremos un pequeño ejemplo. Entonces, este pequeño ejemplo es pues el primer programa que normalmente se hace con cualquier lenguaje. Entonces vamos a hacer una especie de pequeño hola mundo, o sea, simplemente le voy a decir que me visualice hola mundo. Esto lo voy a hacer en la pestaña de la izquierda, la que me produce salidas, ¿sí? Entonces, simplemente voy a escribir este código. Entonces, si ustedes me lo permiten, me voy a ir acá, ¿sí? Me voy a poner acá, estos ya son los comentarios iniciales, voy a pararme en la ventana de Test Bench, de la izquierda. Les pediría que ustedes hagan lo mismo, y pues vamos a editar el código. Entonces, normalmente, pues ya lo van a ver ustedes, el código de Verilog siempre va embebido dentro de un módulo. Entonces, aquí voy a escribir simplemente módulo, y le voy a dar un nombre a ese módulo, en este caso, prueba, test. Todas las líneas en Verilog terminan con punto y coma. No se les olvide, siempre que escriban una línea, escríbanle el punto y coma. Y además, todo módulo, cuando lo abren, debe cerrarse en alguna parte. Si ustedes lo abren, debe cerrarlo en alguna parte. Entonces yo tengo por costumbre de, siempre que escribo módulo test, hago 2 clics, y nuevamente a la misma altura, ¿sí?, pegado al borde izquierdo, escribo end, la línea de finalización del módulo. Entonces, esta es la primera línea, abro el módulo, y esta es la última, finalizo el módulo. Si ustedes vienen por acá, entonces
inicio el módulo, ¿sí? Y al final finalizo el módulo, ¿sí? Ahora voy a escribir el código para visualizar el texto, simplemente que me visualice ese texto, ¿sí? Entonces voy a hacer un inicio para la visualización del texto y un fin de esa visualización del texto. Eso es todo. Entonces por acá voy a darle Enter, voy a pegarme nuevamente al borde izquierdo, le doy otro Enter para que haya una pequeña separación. Nuevamente me pego al borde izquierdo, voy a comenzar del lado izquierdo y ahí arranco el código para la visualización, el mensaje. Que comience, begin, ¿sí? Y de una vez doy Enter, Enter y ahí voy a colocar Enter. Todo lo que comienza, finaliza. No me lo coloco con Tab, pero este debe quedar un poquitico para acá, a la derecha. Y ahora sí, dentro para la visualización voy a colocar el mensaje o el comando para que visualice. Creo que se me fue uno acá. El mensaje para que visualice, entonces le voy a colocar display y entre paréntesis, ¿sí? Entre paréntesis y nuevamente, como eso es todo, al final le va punto y coma. Pero ahora me voy a devolver y voy a colocar dentro del paréntesis lo que quiero que me presente. Como es un texto, normalmente eso va en doble comilla, entonces doble comilla, y ahí sí, dentro de las dobles comillas voy a colocar el mensaje. Hola mundo, y bueno, ahí le colocan lo que ustedes quieran escribirle. Y listo, ese va a ser el código. Entonces creé el módulo, lo inicié por acá, punto y coma al final, y lo terminé por acá. Inicié el comando para visualización, entonces lo inicié por acá, lo terminé por acá. Y el comando para presentar texto, aquí en la parte de abajo, pues es display, pero tiene que ir entre paréntesis, en ese caso se parece un poquito a Python. Y como es texto, bueno, comillas dobles. Esto es lo que va a visualizar, solamente hola mundo con los signos de exclamación. Y eso es todo. Entonces ya aquí en este punto que ya está el código completo. Recuerden, esto es para pruebas, para visualizar datos o información de las simulaciones acá abajo. Entonces lo voy a salvar. Aquí lo voy a guardar. Listo. Al guardarlo, pues él me da la opción acá abajo de agregarle alguna información adicional, una corta descripción, bueno, si ustedes quieren. Entonces aquí simplemente es hola mundo. Acá una corta descripción de qué es eso, hola mundo. Y listo, que guarden. Y ya quedó guardado. Ahí ustedes pueden colocarle pues obviamente un título más descriptivo y aquí también una descripción como más interesante que les diga a ustedes qué es lo que están haciendo acá, pero pues por ahora simplemente estamos mirando cómo funciona la herramienta. Pero ya no aparece el asterisco al final del save, ni aquí tampoco, quiere decir que ya el código está guardado con el nombre que le dimos. Aquí arriba también, si ustedes observan, en el momento que yo le dije que guardara, bueno, no lo mostré antes, pero en el momento que guardó, aquí apareció un código, un enlace diferente. Con ese enlace diferente, si ustedes lo copian y lo abren en una nueva pestaña, si lo van a una nueva pestaña del navegador, él les abre automáticamente el código que tenían en edición. Es decir, el enlace los enlaza al código que estaban editando. Esta vez lo voy a cerrar porque ya lo tengo para acá abierto, entonces sigo trabajando con el anterior. Y listo, ya que está el código, ¿sí? Bueno, en general cuando yo hago un diseño, pues primero hago el diseño, después para ese diseño hago el código de simulación y en el código de simulación yo le digo que me visualice algo, pero como esto es un hola mundo, de la primera vez que lo vamos a hacer, los mensajes de salida los visualizo así. Y simplemente le doy clic en Run para que se ejecute el código y esperar que efectivamente, si no hay ningún problema, me coloque por acá hola mundo. ¿Sí? Me visualice o me imprime en pantalla el hola mundo. Aquí abajo me está diciendo que no encontró el archivo BCD. Recuerdan que yo les activé o les pedí que activaran por aquí, después de ejecutar una simulación con Run, abriera el EPWay. Pues él intentó hacerlo, pero para poder abrirlo había que cargar un archivo de vaciado que se llama BCD y pues no lo encontró, y no lo encontró porque nosotros no lo creamos.
Nosotros necesitamos crear ese archivo acá. Entonces, realmente ese mensaje de error en este momento no importa, porque no estamos creando ningún archivo de simulación todavía, pero de aquí en adelante, en todas las simulaciones que ustedes hagan, siempre va a haber un archivo vaciado, siempre lo va a cargar y siempre me va a mostrar después las curvas de simulación. Ok, en este momento pues yo les pediría que me dijeran si hay alguna duda, alguna problema con lo que hemos hecho hasta ahora, pero bueno, este es un video, entonces continuemos. Entonces volvamos al material. Esto es básicamente lo que está en el material. Si tienen alguna duda, pues yo les pediría que lo siguieran paso a paso. Aquí está paso a paso lo que hemos hecho, además que está explicado en el video, pero ahí está todo el código, lo pueden mirar nuevamente. Si no lo alcanzaron a capturar, pues lo pueden escribir. No lo coloqué aquí en formato copy-pegue, pero pues lo pueden escribir aquí con cuidado de no cometer errores, que quede bien. Lo importante es lo que les decía, tengan cuidado de que siempre las líneas terminan en punto y coma, siempre terminan en punto y coma. Todos los módulos comienzan con un nombre y terminan, ¿sí? Lo mismo cualquier bloque que ustedes definan. Todo tiene un comienzo y un fin. Si ustedes respetan eso, pues ya vamos comenzando bien. Ok. Aquí lo que les decía, que es posible guardarlo, lo del enlace, lo de abrir el API Wave cada vez que ejecutan la simulación, listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio un poquito más interesante, o bueno, vamos a tratar de utilizar uno que ya esté hecho, ¿sí? Bueno, aquí estaba lo del API Wave, que hay que activarlo. Aquí todavía no he seleccionado la herramienta de simulación, ¿no? Recuerden que yo les dije que vamos a utilizar Icarus, siempre vamos a utilizar Icarus. Ok, entonces lo que vamos a hacer, o lo que les pido aquí es que vayan a la sección de ejemplos y busquen, fue el más sencillo que encontré, el flip-flop D. Por eso lo introduje acá arriba, porque pues me hubiera gustado que fuera un bloque más sencillo, pero era el ejemplo más sencillo que tenían, entonces por eso trabajamos con ese flip-flop. Entonces lo que tienen que hacer es ir por acá a ejemplos, le dan a, perdón, por acá, Verilog System, que es lo que estamos haciendo nosotros en este curso, creo que lo coloqué por acá. Verilog System, sí, aquí está. Y abran el ejemplo de flip-flop. Entonces, por acá es el primero, de hecho, ¿sí? Entonces, ahí está el autor, cuando lo hizo, todo el asunto. Entonces, simplemente le dan clic y lo abren. Y ya tienen el código. Entonces, si ustedes observan, el código que les abrió es exactamente el mismo código que tenemos por acá en la imagen. ¿Sí? Es lo mismo, tal cual. ¿Sí? Entonces, miremoslo muy rápidamente, como les decía, la estructura del código la vamos a empezar a ver un poquito más en detalle la próxima sesión, pero sí me interesa que conozcan algunas cosas generales de esa estructura. Comencemos con la parte de diseño, la parte que está por aquí del lado derecho. Y me voy a quedar aquí con este material porque creo que aquí está un poquito más grande la letra, pero es lo mismo. Entonces, estas barras dobles inclinadas simplemente es para indicar líneas de comentarios, entonces no tiene ningún efecto, ¿sí? Esta línea acá no tiene ningún efecto, el código realmente comienza aquí en módulo DFF, ¿sí? Y como habíamos dicho antes, comienza con la palabra clave módulo, ¿sí? Módulo, y termina con en módulo, ¿sí? Comienza con módulo, termina el módulo. A ese módulo le doy un nombre. Bueno, yo no se lo di, esto es un ejemplo que está en la herramienta, pero el que hizo la herramienta le dio el nombre DFF, Data Flip Flop. Sí, la idea es que el nombre sea muy descriptivo de lo que estoy haciendo, entonces, y ojalá no tan largo, y es una única palabra. Entonces aquí le puso Data Flip Flop, es un flip flop de Data Flip Flop, o de Flip Flop. Y entre paréntesis, si ustedes observan, entre paréntesis, colocó todas las señales de entrada y salida, sin importar si son entradas y salidas ni qué tamaño, no, los nombres que le voy a dar. Nosotros hemos definido ya esos nombres. Ya por acá habíamos dicho que ese flip-flop tenía reset, D, clock y Q. ¿Listo? Entonces, es lo que le colocaron por acá. Tenemos a la señal de clock, reloj, reset, D y Q. Pero además hay una adicional. Aquí está QB. Esta QB resulta ser una salida que siempre van a encontrar en los circuitos secuenciales, que es la negación de Q. Entonces, así como en el flip-flop tenemos la salida Q, también lo normal es tener una salida Q negada. Es decir,
Si la salida Q sale 0, pues Q negada es 1. Si la salida Q es 1, pues Q negada es 0. Es lo contrario, ¿sí? Exactamente lo contrario, el inverso. Y siempre existe. Entonces, como siempre existe, pues aquí está definida. Entonces tenemos las entradas clock, reset, D y las salidas Q y Q negada. ¿Listo? Y ahí cierro el paréntesis, punto y coma. Entonces lo primero que hago es definir el módulo, nombre y entre paréntesis entradas y salidas. Punto. Luego, ¿qué hago? Luego digo de esas entradas y salidas quiénes son entradas, quiénes son salidas. Entonces si ustedes observan, aquí tengo clock, que es una entrada, reset, que es una entrada, input, D, que es una entrada, ¿sí? Esas son las 3 entradas que teníamos. Aquí está en este free float D, tenemos un free float de una sola entrada, un solo bit. Yo había colocado por acá 8 bits, pero bueno, acá abajo tenemos un solo bit. Entonces, Q es una salida, Q negada es una salida. Listo, ya tengo todas las entradas y salidas. Y después le digo, esto lo vamos a mirar un poquito más en detalle la próxima clase, pero pensemos en que estoy definiendo a la salida como una variable de memoria que cambia, que yo puedo reescribir, es decir, un registro, algo que yo puedo escribir continuamente, que dependiendo de lo que haya en las entradas, pues yo cambio o actualizo el valor de Q. Entonces, a Q lo voy a definir como un registro, es algo que va a cambiar a lo largo de la ejecución o del funcionamiento del hardware en este caso. ¿Sí? Entonces le digo que es un registro, que es Q. Además, utilizo un comando, en este caso assign, que es la forma en que una de las formas en que yo puedo definir una lógica, pero en este caso particular defino un comportamiento, bueno, un funcionamiento a nivel comportamental del circuito. ¿Qué es lo que debe hacer? Entonces yo le asigno a Q negado exactamente eso. Le digo que es Q negado, ¿sí? A la salida Q negada le digo que va a ser igual a Q con este sombrerito que es negado. Es decir, que siempre que calcule Q, automáticamente me va a calcular QB como el Q negado. Siempre. ¿Sí? Ok. Este es otro comando. ¿Sí? Está assign, también está always. ¿Sí? Pero always establece una condición. Aquí en este caso me va a decir que siempre, ¿sí? Siempre que haya un flanco positivo, positive edge, flanco positivo de esta señal, o si que ocurra esto, o que ocurra un flanco positivo de esta otra señal de reset, es decir, siempre que hay un cambio en la señal de reloj de 0 a 1 o en la señal de reset de 0 a 1, eso es un flanco positivo, el flanco negativo sería de 1 a 0, ¿sí? No, yo estoy aquí mirándole que él se ponga a mirar y en el momento en que vea un cambio de 0 a 1 en este reloj o en la señal de reset, haga esto. Si no lo ve, pues no lo hace. ¿Sí? ¿Qué va a hacer si es un reset? Entonces, listo, si pasa cualquiera de estas dos cosas, va a ser lo que está aquí dentro. Pero bueno, no es lo mismo que sea clock a que sea un reset. Entonces, miremos, si es un reset, ¿qué es lo que debe hacer? Pues la señal de reset pone a Q en 0. Entonces, si ese flanco positivo se dio por un reset, entonces haga esto que está acá. ¿Sí? ¿Qué es? Entonces, simplemente que a Q le pone un binario, le asigna un valor binario de 0. ¿Sí? Ahí está el cerito, se lo asigna a Q. Y termina. Entonces, si es un reset, y nuevamente comienzo ese bloque, le asigno un 0 a Q y termino. Si no, y comienzo otro bloque, entonces si no, si no era eso, entonces es posible que sea un flanco positivo del reloj. Entonces, si es un flanco positivo del reloj, entonces hace la operación del data, del flip flop data que hemos descrito antes. Es decir, a Q le asigna el valor de data. Lo que hemos dicho, si yo coloco el dato por acá y le llega una señal de reloj, y obviamente no ha pasado nada el reset, simplemente aquí está el dato y le llega una señal de reloj, entonces este data pasa automáticamente a Q. Eso es lo que le estamos diciendo. Si no fue un reset, entonces fue una señal de clock. Y si fue una señal de clock, entonces el valor que está en D, guárdelo en Q. Ahí termino este begin, termino este bloque y termino el módulo. Y listo, eso es todo. Esa es la descripción en Verilog muy sencilla de un flip-flop data
de un bit. Observen que no es muy complicado modificarlo para que sea de 8 bits, pero bueno, este es un ejemplo muy sencillo. ¿Listo? Este es el diseño. Esto es lo que iría quemado dentro de la FPGA. Pero antes de hacer esa síntesis dentro de la FPGA, yo tengo que simular el diseño, a ver si está haciendo lo que yo quiero que haga. ¿Sí? Obviamente aquí asumo que no hay errores, o sea, que esto está bien escrito. La simulación no me va a decir si hay errores o no. Simplemente si hay errores no va a correr y pues ni siquiera lo va a poder simular. O sea, yo tengo que garantizar que esto está bien escrito para poder simularlo. Entonces, si esto está bien escrito y ejecuta, entonces, bueno, habrá que ver que lo que hace realmente sea lo que yo quiero que haga. Y para eso hago la simulación. Entonces, me voy al lado izquierdo. En el lado izquierdo hago el test bench o la cama de pruebas para poder simular, en este caso, flip-flop D. Aquí la cosa es un poquito diferente porque aquí pues yo tenía unas señales que estaba definiendo unas entradas y unas salidas, pero lo que voy a hacer ahora es coger estas señales e inyectarles realmente los valores, posibles valores de simulación. Entonces, en este módulo, aquí también creo un módulo, si ustedes observan, abro el módulo, lo finalizo aquí y le doy un nombre. En este caso le doy el nombre de prueba, test. Uso, como todo el mundo, nombres en inglés porque normalmente son más corticos, ¿sí? Entonces son más fáciles de utilizar que en español. Entonces, módulo, prueba, test. Y nuevamente defino quiénes son las entradas y las salidas. Pero en este caso solamente utilizo registros y wire, como alambres. Digamos que son los datos que yo estoy escribiendo, como yo los estoy escribiendo, pues son memoria, son alterables, entonces son registros. Y aquellos que dependen del hardware, ¿sí? Que no se pueden modificar, que yo no puedo modificar, que serían wire, ¿sí? Entonces, en este caso, yo puedo escribir todas las entradas del flip-flop, yo le puedo escribir la señal del reloj, le puedo escribir el reset, le puedo escribir el dato, ¿sí? Yo puedo, literalmente, cuando voy a hacer la simulación, escribir información acá. Pero acá no. Aquí ya depende de lo que pase aquí y lo que tenga en las entradas. Entonces, eso es lo que estoy escribiendo en este código de simulación de Test Bench. Simplemente esto lo puedo escribir, esto no. ¿Sí? Pero igual existen estas entradas y existen estas salidas. ¿Listo? Lo siguiente que debo hacer es instanciar el bloque. En este caso, todas las entradas y las salidas. Básicamente, cuando yo instancio, y esto lo tengo que hacer siempre, yo utilizo el nombre del módulo, ¿sí? Aquí DFF, aquí utilizo otro nombre, ¿sí? En este caso, el que hizo este código, pues le puso aquí el mismo nombre, las mismas letras aquí, pero en mayúsculas, pero también toca darle un nombre. Yo utilizo otro, ya lo vamos a ver más adelante, y en paréntesis coloco el nombre del pin de entrada y el nombre de la señal que entra. Entonces aquí está diciendo que el pin que yo voy a estimular es CLK y que lo voy a estimular con la señal CLK. Esto está correcto, pero a mí no me gusta porque tiende a confundir a todo el mundo, porque entonces ¿quién es CLK? CLK es este, el CLK. Más adelante vamos a ver cómo lo hago yo en el ejemplo que está para el laboratorio, pero la idea básica es que utilizo punto y el nombre del pin y entre paréntesis la señal que estimula, ¿sí? Entonces utilizo todas estas con todos estos, ¿sí? Como los defino igual, por eso se ve ahí como repetido todo igual, pero ya vamos a volver sobre esto. Como habíamos dicho siempre, finaliza con punto y coma. Y ahora sí, acá, bueno, aquí comienzo, digamos, lo que hemos hecho antes era simplemente que me visualizara un mensaje. Ahora aquí vamos a comenzar con toda la simulación. No solamente con un mensaje, sino con todo. Es decir, qué voy a inyectar en las entradas, cómo lo voy a inyectar, en qué orden, y que me guarde todo eso en un archivo que yo pueda visualizar. Entonces, el archivo de vaciado que yo les había hablado antes, que es donde yo guardo los datos de la simulación, siempre se va a llamar así, dump.bcd. Entonces, estas dos primeras líneas siempre las van a colocar tal cual. Cuando ustedes hagan el test bench, simplemente copian este pedacito de código, lo pegan en su código tal cual. No va a cambiar nada. Él va a crear este archivo y todo lo que obtenga de la simulación, con esas variables que ustedes creen, las va a guardar ahí. Y cuando vaya a hacer la simulación, él abre el EPWave y descarga en ese EPWave toda la información que haya guardado en el dump.
Eso es todo. Entonces siempre hay que hacerlo. Si ustedes no lo crean, no van a ver simulación. Así la simulación se ejecuta. Entonces siempre hay que crearlo. Listo. Entonces eso es lo primero que hago, crear el archivo de vaciado. Ok. Después, entonces, ahora sí, empiezo a crear aquí unos mensajes, si ustedes observan, igual que el Hello World, el Hola Mundo, que me visualice alguna información, ¿sí? Yo lo hago es simplemente para ver qué es lo que estoy haciendo secuencia a secuencia. Entonces aquí le voy a decir, por ejemplo, lo primero que yo voy a hacer es resetear el flip-flop, borrarle la salida al flip-flop. Entonces, para borrar esa salida al flip-flop, observen que esto es un mensaje que me aparece acá abajo, nada más. ¿Cómo lo voy a borrar? Pues básicamente enviándole una señal de reset. ¿Sí? Si ustedes observan, aquí le voy a enviar una señal de reset a ese flip-flop. Bueno, yo no, el que escribió el código. Las otras entradas, él está dejando la entrada de reloj en 0. Está en el data, pues está colocando cualquier cosa. Si ustedes observan, es un dato binario de un solo bit, pero él está colocando X, no le importa, es cualquier cosa, cualquier dato que esté por ahí, no le importa, no está escribiendo ni 0 ni 1, pero está diciendo que es un dato binario y que visualice. ¿Sí? Listo, con eso, con ese reset en 1, yo garantizo el flanco de 0 a 1 en el pin de reset. Es decir, reseteo. Y al resetearlo ya yo sé que eso va a hacer que entre por aquí y que si efectivamente es un reset, le pongo un 0 a Q. Es decir, que al hacer esto yo espero que Q pase a 0. ¿Listo? Siguiente paso. En el siguiente paso entonces yo le digo, listo, ahora voy a liberar el reset. Voy a quitar el reset. Entonces, como voy a quitar el reset, ya voy a colocar un dato en el pin de entrada data. Le voy a colocar un 1. Y mando el pin de reset a 0. Recuerden que estaba en 1, entonces hay un flanco de bajada a 0. Pero ese dato todavía no debe pasar a la salida Q, porque no hay todavía señal de reloj. ¿Sí? Aquí simplemente puse el dato y quité el reset. Y le dije visualice, a ver cómo va la cosa. Y después, entonces ahora sí, conmuto la señal de reloj, ¿sí? Paso el reloj de un flanco de 0 a 1 en un flanco de subida, un flanco positivo, y eso lo hago mandándole una señal de reloj de 1. Como antes lo tenía por acá en 0, entonces aquí va a pasar el reloj de 0 a 1. Con ese flanco, entonces nuevamente aquí va a haber un flanco de subida, no va a ser por el reset, se va a venir por acá, ¿sí? El si no, entonces va a venir por acá y lo que esté ahora en D lo guarda Q, que es lo que hace el flip-flop. Eso es todo. Entonces todo esto es para guardar, para verificar si está guardando un 1 en el de D a Q, ¿sí? Al conmutar la señal de reloj. Entonces ya al final aquí, ya para poner la información más bonita, para que me la visualice, entonces yo le digo que me visualice en qué valores están D, Q y Q negado, ¿sí? Y que esos datos de allá los tomen pues, de las variables D, Q y Q negado. Y termina la tarea, que comencé por aquí, la termino por acá. Perdón, esta tarea es de acá, esto lo terminé acá, este bloque lo termina aquí, la tarea de visualizar esto pues la terminé acá y después ya finalizo el módulo y eso es todo. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de cómo puedo simular, cómo puedo implementar, hacer la síntesis y cómo puedo estimular ese diseño para simularlo. Ok. Aquí está la misma carreta, todo lo que hemos dicho ya está ahí, les habla del DOM, todo. Ya lo único que queda es simularlo. Entonces, para simularlo, le doy run. Listo. Ahí simula, ejecuta. Esperemos un poquito. Bueno, cometí un error. Aquí abrí el ejemplo, ¿sí? Debí haber seleccionado como simulador Icarus, no lo hice. Y debí haberle dado que abriera EPWave después de ejecutarlo. Les dije que lo hicieran, no lo hice. Entonces, ahora sí lo ejecuto. Listo, ahora sí, efectivamente, y listo, me carga. Entonces, como les decía, originalmente pues la señal de reloj está en 0 en el primer paso, ¿sí? Si ustedes recuerdan, por aquí teníamos el primer paso de la simulación, teníamos reloj en 0, reset lo ponía en 1, no me importaba en D y que visualizara. Entonces, si ustedes observan, por acá efectivamente reloj está en 0, no importaba el dato que estaba en D, ya se me olvidó.
no me importaba el dato que estaba en D, y simplemente, solamente clock, reset y data. Clock, reset, que estaba en 1, y data que no importaba. Listo, entonces ahí está el clock que está en 0, este que no importa, y el reset que lo ponía en 1. Entonces al poner el reset en 1, ¿sí?, el código me decía que la salida debería pasar a 0. Yo lo estoy reseteando y efectivamente veo aquí que Q está en 0. ¿Sí? Y que Q negada, que es QB, está en 1, que es el contrario. ¿Sí? Entonces ahí estamos bien. ¿Sí? Lo que yo hago después es liberar, en la segunda parte, liberar el reset. Simplemente paso el reset de 1 a 0. Entonces es lo único que hago. Si ustedes observan, el reset está por aquí en 1. Entonces en el segundo paso lo pasé a 0. Ya está en 0. Pero eso no causa ningún cambio en las salidas. ¿Sí? No he guardado nada. ¿Sí? Si yo quiero guardar el dato, entonces tengo que poner el dato, y afortunadamente pues ya lo estoy colocando. El dato que estoy colocando es un 1. ¿Sí? Y además lo que hago en la siguiente secuencia es enviar la señal de reloj. Entonces primero en el segundo paso pongo data que no tenía nada, lo pongo en 1. Si ustedes observan, está en 1, pero no está guardado. ¿Sí? La salida sigue estando en 0. ¿Cuándo se guarda? Este 1 se guarda en la salida cuando yo mando la señal de reloj. La señal de reloj, si ustedes observan, aquí está en 0, aquí está en 0, pero aquí pasa a 1. Cuando hay un flanco positivo de subida, ¿sí?, entonces el dato, que es esta señal que estaba acá en 1, se guarda en Q. Q es este que está acá, que estaba en 0, pero justo cuando hay señal de reloj, ¡puf!, pasa a 1. Y obviamente en el mismo instante, el Q negado, que estaba en 1, ¿sí?, ¡puf!, pasa a 0, porque ahora Q es 1. El 1 es el negado del otro. ¿Listo? Bueno, esto es básicamente lo que yo espero que ustedes hagan en las simulaciones. Ustedes ya pueden jugar con aquí con las herramientas del EP-Wave para hacer sus simulaciones. Como ustedes observan, aquí solamente está un estado, es decir, esto solamente es un pasito, reseteo el flip-flop, le mando una señal, después le mando la otra y bueno, que todo lo guarde. Pero ustedes pueden hacer cadenas de esto, cambiando las entradas como quieran, ¿sí?, siempre y cuando estén definidas como registro. Pueden cambiar las entradas como quieran y observar las salidas en cada uno de los casos. Recuerden también que yo le dije aquí al final, en esta tarea final, que visualizara, bueno, yo no, el que escribió el código, que visualizara esas variables de Q y Q negada. Aquí están, ¿sí?, igual que el hola mundo, hello world, aquí está visualizando en cada uno de los casos que está saliendo. Pero realmente a mí lo que me interesa que ustedes me muestren, más que esto les sirve a ustedes para depuración, pero yo quiero que ustedes en las simulaciones me muestren las curvas que acabamos de ver en el EP-Wave. Ok, espero que no hayan muchas dudas, que no hayan muchas preguntas. Como les decía, esto es lo que yo espero ver en cada una de las simulaciones. Y con esto es que vamos a arrancar el laboratorio para esta parte del curso. O sea, es un laboratorio introductorio de esta herramienta y de Verilog. Muy básico. Vamos a comenzar con pasitos de bebé, pero pues ya para la próxima vamos a ver mucho más de la estructura del lenguaje. Por ahora solo quiero que jueguen con el EDA Playground. Entonces por aquí tenemos el laboratorio 7. Objetivos, familiarizarse con la plataforma, específicamente con Verilog, que es lo que vamos a ver en el curso. Aprender a escribir y simular código, básicamente es cómo interactuar con la herramienta y simular. Eso es lo que quiero que hagan. Implementar y simular circuitos simples. Vamos a trabajar con 2 circuitos mucho más simples que nuestro data, flip-flop data, porque pues todavía no lo hemos visto de hecho en el curso. Entonces lo utilicé porque estaba en los ejemplos, pero vamos a hacer algo mucho más básico, mucho más sencillo. Comprender el proceso de diseño y verificación. Como les decía, como les mostraba, ustedes primero hacen el diseño, ¿sí?, primero hacen el diseño en Verilog. Cuando hacen el diseño lo simulan, a ver si está bien, si para cada entrada la salida es lo que ustedes esperan, y si está bien, entonces se llevan este código y ¡pum!, lo queman en su FPGA, que es el pedacito que no vamos a hacer, pero yo voy a confiar en que si ustedes lograron que este diseño simule muy bien, entonces hasta ahí llegamos nosotros. Ya si ustedes quieren casarse con algún fabricante de chips y efectivamente quemarlo en una FPGA, bueno, también lo pueden hacer, y realmente el paso de aquí a allá es bastante simple.
Ya no quedaría sino instalar el software correcto y copiar este código en el otro compilador, conectar el hardware y listo, quemarlo. Eso sería lo que nos haría falta. Introducción teórica. Entonces, como siempre se los he pedido para las entregas anteriores, para este laboratorio, también les voy a pedir que lo primero que sea en el documento, lo primero que sea que desarrollen en el documento, sea en una hoja, una página, en donde me resuman algunos conceptos básicos. Primero una definición, una introducción, una presentación de la herramienta, la idea Playground, qué es, para qué sirve, bueno, características principales y básicas. Lo mismo para el Verilog, una presentación de qué es el Verilog. Desde su punto de vista, una descripción de cómo modelar lo que van a hacer aquí abajo del interruptor en Verilog, y cómo lo harían también para la SQSOR en Verilog, que son los dos circuiticos sencillos que van a desarrollar en este laboratorio. Van a hacer una implementación de un interruptor y van a hacer una implementación de una compuerta SQSOR, ¿sí? El interruptor, pues, va a ser la actividad 1, que es esto que tenemos aquí. Se los explico de forma muy rápida, muy sencilla. Aquí lo coloco, es un interruptor simple. La idea es que ustedes piensen que esto todo va a tener una interfase con el ser humano, va a tener una interfase humana. Es decir, yo voy a producir una entrada y debo poder observar o leer una salida. Es lo mínimo que yo espero con un sistema electrónico, un sistema artificial. Entonces, en este caso, la idea básica es que yo voy a tener un interruptor. Cuando yo presiono ese interruptor, se va a prender un LED. Eso es todo. Si yo suelto el interruptor, el LED se apaga. Para lograr eso, entonces yo he colocado ese interruptor con una resistencia conectada a un punto SC, que sé yo, 5 voltios, para lograr un punto de pull-up. Eso se llama como pull-up, o punto pegado en alto. Entonces, la idea es que si el interruptor está abierto, pues yo en este punto, en este nodo, tengo el voltaje alto VCC, por ejemplo 5 voltios. Ese punto, ese nodo lo llamé P22. Simple. Esa señal va a estar en alto. Bajo esas condiciones del interruptor abierto, yo quiero que ese LED esté apagado. Entonces, para poder apagar el LED, pues yo coloqué acá un inversor. Esa señal en alto va a pasar por un inversor, va a pasar a una señal en alto, que a través de una resistencia me va a prender el LED. Es decir, que el interruptor va a funcionar con ese inversor. Realmente lo que ustedes van a implementar va a ser un inversor, ¿sí? Eso es una implementación de un circuito digital de una entrada y una salida. Pero pensando que pues, cuando yo cierre el interruptor aquí, entonces este nodo lo voy a conectar, el nodo P22 lo voy a conectar a tierra, entonces aquí voy a tener un punto en bajo, que al otro lado del inversor va a ser en alto y que me va a prender el LED, ¿sí? Es simplemente como la parte física real. Yo tengo una necesidad, un interruptor con un LED, implemento o diseño en esquemático un circuito digital que cumple esa función. En este caso es un inversor. Y lo siguiente es, bueno, implementar en Verilog el código de ese inversor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que hago es abstraer el problema. Entonces, lo primero que yo hago aquí es pintar ese inversor, el circuito lógico. Aquí es sencillo. Pues tenemos simplemente un inversor, lo puedo pintar incluso como la compuerta inversora. Simplemente un triángulo con el negador. Pero en general pueden pintar una caja negra, como lo habíamos hecho acá, simplemente una caja en donde yo defino quiénes son mis entradas, quiénes son mis salidas, y no más. Ya el resto, funcionamiento, pues lo defino en el código. Entonces, en este caso, pues no pinté la caja porque pues era muy sencillo, entonces pinté el inversor. Entonces, aquí tengo el inversor y le di nombre a los pines. Al pin de entrada, de hecho ya le había dado nombre acá, es P22, y el pin de salida es P21. Entonces, aquí le puse P22, P21. Esos son los pines en el hardware digital. ¿Listo? Entonces, ya con esto puedo implementar el diseño. Vamos, implementamos el diseño. Entonces, listo, me voy a Playground, idea Playground, y me voy a la ventana de diseño, la del lado derecho. En este caso, como es un inversor, pues yo le voy a llamar el módulo inversor, ¿sí? Entonces, abro el módulo y de una vez cierro el módulo en módulo. Le doy el nombre,
inversor, nuevamente en inglés porque pues por coherencia por los nombres. Abre paréntesis y adentro coloco todas las variables, todos los pines de entrada y salida. Es decir, P22, P21, P22, P21. ¿Sí? Listo. Utilicé aquí la rayita, a pesar de que yo aquí le había puesto punto, le utilicé la rayita porque es para darle nombres con una sola palabra, que sean máximo de 8 caracteres, que no tengan caracteres extraños, es por eso, ¿sí? Pero pues aquí le puse P2 rayita 2, P2 rayita 1, P2 rayita 2, P2 rayita 1, y así lo voy a llamar de aquí en adelante. Entonces listo, esas son todas las entradas y salidas y finalizo con punto y coma. Luego digo, ¿quién es entrada? ¿Quién es salida? ¿Quién es entrada? P22. ¿Quién es salida? P21. Entrada, salida. Listo. Los dos terminan con punto y coma, ya terminé. Ahora voy a escribir la lógica digital, que en este caso es sencillísima, ¿sí? Porque es simplemente decir que la salida, le asigne a la salida, en este caso la salida es P21 a esa salida, le asigne el valor negado de la entrada. Como la entrada era P22, entonces simplemente la niego con el negador y se la asigno a P21. Y listo. Observe que estoy utilizando nuevamente la asignación. Sobre esto volvemos la próxima clase, pero ya lo conocemos. Asígnele a esta variable este valor. Y listo. Ya una vez que termine esto, observen que esto es parte del comentario, ¿no? Esto seguía por acá. Después de que termine este assign, simplemente ya sigue la finalización del módulo y terminamos. Eso es todo. Entonces, esta única línea es la que implementa el negador. Es tarea de ustedes verificar que esto funcione, ¿no? Escribirlo bien y verificar que esto funcione, pero pues ya aquí está, esto es lo que vamos a hacer aquí en la continuación. Listo, ya tengo el código, ¿sí? El código de la implementación digital. Ahora voy a hacer el de prueba. Vamos a probar que eso funcione, ¿sí? Entonces voy a venirme aquí a la ventana del lado izquierdo para escribir el código de Verilog que va a evaluar, a estimular y evaluar este código digital. Ok. En esta parte, entonces, pensamos un poquito diferente. Yo ya tengo el bloque digital, yo ya tengo el inversor. En este código de acá lo que voy a hacer es inyectarle un estímulo a este código. Inyectarle un estímulo al inversor, ¿sí? Y observar qué pasa en la salida. Entonces, como yo le inyecto un estímulo, y eso lo voy a hacer aquí en el test bench, y voy a leer qué pasa en la salida, entonces yo le doy nombres diferentes a esas entradas y salidas. Como esta la voy a escribir, pues lo que les decía, pues es una variable y esta la voy a leer, ¿sí? Pero yo le cambié el nombre. Yo lo que voy a inyectar, el estímulo de entrada, ahora lo voy a llamar P2 entrada, P22 entrada, y lo que voy a leer, entonces esto era P21, entonces ahora es P21 salida, ¿sí? De esa forma yo sé quién es entrada, quién es salida y quiénes son mis pines, porque se llaman diferente, ¿de acuerdo? Entonces aquí escribo el código. Si ustedes observan, lo mismo que teníamos antes, creo el módulo, entonces aquí lo abro y por aquí lo finalizo. Creo el módulo, le doy un nombre, entonces si a este lo puse inversor, a este le puse inversor rayita test bench. Lo mismo, nombres que me digan qué es lo que hace cada código. Entonces listo. Ahora, ¿quiénes son las entradas y las salidas? Bueno, la entrada ahora es P22 entrada, que es un estímulo de entrada. Yo lo escribo, ok, entonces es un registro. Y para la salida, en la salida voy a tener P21 de salida. Eso lo voy a leer, yo no lo voy a escribir. Entonces es un wire, es un hardware. Listo. Entonces, registro P22E, punto y coma, wire P21S. Y listo. Ahora sí, hago la instanciación. Observen que ya no hay más entradas ni más salidas, ¿no? ¿Sí? Esta entrada va a entrar acá, esta salida va a salir de acá. Entonces ahora sí, instancio precisamente esas entradas y esas salidas. Entonces, para el inversor, que es este que está acá, inversor es este mismo nombre que está acá, yo le doy un nombre a esa instanciación, siempre le coloco UUT, que para mí es unidad bajo prueba. Entonces ya yo no me enredo poniéndole nombres aquí raros, eso es UUT, es unidad bajo prueba. Y entre paréntesis hago la instanciación, es punto pin, en este caso, pues los pines son P22, P21, entonces le conecto a P22
la entrada P22, es decir, punto P22, que es el pin de acá, le conecto, abre paréntesis, P22 entrada, que es esta, se la conecto, y a P21, que es esta salida, le conecto el wire P21S, P21S, y listo, cierro, punto y coma, ya está. Al pin de acá le conecto este estímulo, y al pin de acá le conecto esta salida, y listo, ya hice la instanciación. Esto es lo más complicado porque aquí es donde normalmente uno se enreda, pero si lo hacen con cuidado, no tienen por qué enredarse, ¿sí? Ya está la instanciación. Comienzo entonces el bloque para enviar las señales de estímulo. Pero, bueno, aquí inicial, begin. Lo primero, siempre, mi archivo volcado o vaciado. Entonces, estas dos líneas iniciales siempre van, copy y pegue lo que teníamos, aquí están. Simplemente le digo el nombre del archivo, bueno, el tamaño de las variables, todo igual. Aquí lo único que le estoy diciendo es que monitorice estas señales en particular, ¿sí? Y con un formato. Pero yo estoy diciéndole las mismas entradas, la misma señal que le estoy indicando aquí, con un formato binario, y la misma señal que está acá, con un formato binario. ¿Y de dónde las va a sacar? Pues de lo que yo le inyecte por acá y de lo que esté leyendo por acá, ¿sí? Las va a monitorizar. Y listo, ahora sí, aquí le digo, envíeme las señales de prueba. ¿Cómo me va a enviar las señales de prueba? Bueno, aquí ya la inventiva de cada uno de ustedes, pero para mí, para probar este inversor, pues yo primero dije que le enviara, bueno, siempre voy a enviar bits binarios a las entradas. Aquí, binario de un tamaño de uno, bueno, listo. Pero primero le envié al estímulo, acá, P22E, le envié un 0. Después de un tiempo, le envié un 1. Después de un tiempo, le envié un 0. Después de un tiempo, le envié un 1. Y ya, eso es todo. Ahí terminé, finalicé el módulo. Le envié un 0, esperé. Le envié un 1, esperé. Le envié un 0, esperé. Le envié un 1 y esperé. Eso se lo envié por acá. Entonces yo espero ver, bueno, si aquí le envío un 0, ¿qué obtengo aquí a la salida? Después le envío un 1, bueno, le envío un 1, ¿qué obtengo aquí a la salida? Y así con todas. Se supone que yo envío un 0, entonces al poner aquí un 0, yo debo esperar aquí un 1. Al enviar un 1, tiempo después acá, entonces aquí debo ver un 0, porque me lo estoy invirtiendo. Por eso envié esto. Pero como les digo, esto es inventivo de ustedes. Si ustedes quieren colocarlo en otro orden, está bien. Si quiere colocar un 0, otro 0, después un 1, bueno, como ustedes lo quieran colocar. Pero a mí me pareció que esta era una forma como interesante de probar todas las opciones de entrada y mirar si el circuito está funcionando bien. Entonces, listo. Esto va a simular este código. Y nuevamente por acá selecciono Icarus, que me habla EPWave después de ejecutar, y ejecuto la simulación. Ustedes observan aquí que ya la ejecuté, que corrió sin problemas. Este código está perfecto. Ahí dice qué es lo que envía y qué es lo que obtiene. ¿Sí? Como yo le dije que me lo imprimiera, entonces sí, ahí lo veo. 0 sale 1, 1 sale 0, 0 sale 1, 1 sale 0. Está perfecto. Pero además me va a generar las gráficas, las curvas. Entonces yo quiero que esto lo repliquen. Si ustedes observan, aquí tengo las entradas en la parte de abajo y las salidas en la parte de arriba. Entonces cuando entra 0, sale 1. Cuando entra 1, sale 0. Y así, ahí están las 3. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Esto es la primera parte del laboratorio. Esto es lo primero que van a hacer en el laboratorio. Entonces me van a entregar lo mismo, capturas de sus códigos, capturas de sus resultados. ¿Sí? Individual. Y por favor hágalo porque necesito que todos aprendan a utilizar esta herramienta. Y pues la idea es que poco a poco vamos incrementando la complejidad, entonces poco a poco vamos agregando más conocimiento, pero tiene que estar cimentado de lo que ya han hecho. O sea, efectivamente todos ustedes jueguen con la herramienta. Ok, para la segunda parte del laboratorio, pues la idea es hacer más o menos lo mismo, pero ahora vamos a hacerlo con una compuerta SQSOR. Entonces, esta va a ser mi bloque, nuevamente hice mi bloque digital. Observen que esta vez no dibujé la compuerta. Hubiera podido dibujar la compuerta, pero nada. El bloque digital es una caja digital que va a tener unas entradas y va a tener unas salidas. Voy a hacer una compuerta OR de 2 entradas. Voy a tener la entrada binaria, de un bit A, la entrada de un bit B y la salida de un bit Y. Pues A, B y la salida Y. Y el nombre que le voy a dar, para que no se confunda de pronto con implementaciones que ya existan de la compuerta OR, que es lógico que existan. Entonces lo voy a llamar mi SQSOR. Ese va a ser el nombre de mi compuerta SQSOR.
¿Listo? Hora exclusiva. Entonces, entradas, salidas, listo. Ya con esta información puedo empezar a hacer el diseño. Entonces, hagamos el diseño. Entonces, abro el módulo y de una vez lo cierro, el módulo. Abro el módulo y le doy el nombre, mi excuse or. Y le digo entre paréntesis quiénes entran y salen. A, B y Y. A, B y Y. Cierro, punto y coma. Ya están todas. Luego después le digo, ¿quiénes son entradas, quiénes son salidas? Ok, entradas A, y B. Puedo haberla colocado entrada A, abajo entrada B, salida Y. Pero pues todas esas entradas son iguales, entonces le coloco aquí input A, B, punto y coma. Salida Y, punto y coma. Entonces ya están entradas y salidas. Y ahora la parte de descripción del hardware. Entonces aquí yo estoy colocando, asígneme a Y, a la salida, la operación lógica A, sombrerito. Este sombrerito es para la operación exclusor, sombrerito B. ¿Sí? Entonces ya le estoy diciendo que haga la operación entre esos dos y el resultado me lo guarde en Y. Y listo, ya está la compuerta exclusor. Sencillo. También la van a implementar. Para la simulación, ahí está todo, la descripción, el sombrerito para la exclusor. Listo. Para la simulación en el test bench, entonces listo. Como yo tenía aquí entradas A y B, entonces voy a asumir que mis estímulos por fuera van a ser para A1, para B, B1. Si ustedes observan, yo no uso el mismo nombre. ¿Sí? Pude haber hecho aquí AE, pero me quedaba como extraño. Entonces, bueno, entonces le voy a colocar A1 para las entradas, B1 para la entrada, y aquí para la salida lo mismo, YS quedaba como extraño, entonces Y1. Pero yo ya sé que estos son mis estímulos de entrada, A y B son mis pines del hardware digital, Y también es pin de hardware digital, y la salida es Y1. Entonces, listo. Escribimos el código del test bench, lo mismo. Entonces, abro el módulo, lo cierro acá, escribo el nombre del módulo, en este caso, mi excusor, rayita al piso, test bench. ¿Sí? Ya yo sé qué es, y es diferente a este. Listo, ¿a quiénes escribo? Escribo a A1 y a B1, que son las entradas que voy a escribir en A y B. Listo. Entonces, registros A1, B1. ¿Y qué voy a leer? Pues wire Y1. ¿Listo? Instancio, lo mismo, mi excusor, el nombre que teníamos ya acá, voy a conectar esto acá. Unidad bajo prueba, lo mismo, el mismo nombre de antes. Entonces, a la entrada A le voy a conectar A1. A la entrada B le voy a conectar B1, mi B1. Y a la salida Y, punto Y, le conecto el wire Y1. Listo, ya quedó instanciado. ¿Listo? Aquí le puse que monitoreé las salidas, pero si ustedes observan, no estoy haciendo el archivo volcado. Ustedes deberían hacerlo. ¿Sí? En este caso yo no lo estoy haciendo porque solamente estoy monitoreando y solamente estoy imprimiendo aquí las salidas. Pero en su laboratorio van a tener que crear aquí el archivo de volcado, que es simplemente copiar y pegar las dos líneas que teníamos antes, estas dos de acá, dumfile y dumbar, copiarlas aquí antes de la línea de monitoreo. ¿Sí? Aquí. Entonces crea el archivo volcado y ahí sí, también le digo que monitoree. Este es monitoreo, me lo imprime acá, pero el archivo volcado me permite ver las curvas. Y acá en la simulación, ¿cómo voy a hacer la simulación? Lo mismo. Pues yo en este caso decidí hacer la tabla de verdad como la conocía, como la conocíamos nosotros. ¿Qué pasa con la entrada cuando esto es la entrada 0, 0? ¿Qué pasa con la entrada 0, 1? Con la entrada 1, 0, con la entrada 1, 1. ¿Sí? Esto aquí es para agregar un retardo entre cada una de estas entradas, ¿no? Este número 1 que creo que se me había olvidado antes. Ahí lo coloqué. Entonces, listo. Ahí están las 4 opciones y como estoy monitoreando y me dice que no son las salidas, entonces me dice cuando la entrada es 0 y la otra entrada es 1, la salida es, cuando la entrada 1 es 0, la entrada B1 es 0, entonces la salida es 0. Y así para todas. 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 0. Hora exclusiva. Solamente se activan estas dos. Entonces aquí está bien. Pero como les decía, ustedes tienen que hacer también las curvas agregando el archivo volcado acá. Y listo, ahí está, si ustedes lo observan, ahí está funcionando sin ningún problema. ¿Listo? Ok. Bueno, aquí para generar las curvas temporales, modifico el testDen para generar el archivo vaciado DOM, que es lo que le hace falta acá, ustedes sí lo tienen que hacer. Bueno, aquí sí lo hice, qué pena con ustedes, aquí sí está. Sí, aquí lo coloqué
y lo mismo, generar archivo de volcado. Entonces estos son los dos circuitos que tienen que simular, implementar y simular. Aquí les pido que hagan, que jueguen también con esta información y que me respondan algunas preguntas. Entonces, por favor, háganlo. Entonces, yo aquí, por ejemplo, modifique el código del inversor para monitorear las señales durante más tiempo. Entonces, examinen ese código, cómo lo pueden hacer para poder monitorear las señales durante más tiempo. Bueno, listo. En lugar de probar solamente 2 cambios, 0,1, experimentar agregando más cambios. Esto es ya jugar, empezar, listo. Si quiero hacer esto, ¿cómo modifico yo el código para poder hacerlo? ¿Listo? Entonces, listo, esto sería todo. Les pido entonces que me capturen las imágenes del funcionamiento de la simulación de las curvas, obviamente los códigos, y además de la página inicial, también agreguen la solución de estos ejercicios. ¿Listo? Listo, eso es todo por esta parte. Como les decía, más adelante continuamos trabajando con Verilog. En el portal voy a colocar, en el portal de Google Classroom, voy a colocar las instrucciones de cuándo me deben cargar esto en la plataforma, pero pues como ya les he dicho, es trabajo individual, quiero que lo haga cada uno, por favor, trabaje cada uno. Les voy a dar suficiente tiempo para que lo hagan, pero trabajenlo cada uno. Allá van a quedar las instrucciones y bueno, quedo pendiente cualquier duda. La próxima semana esperemos que por lo menos haya internet, ya con eso podemos acceder al laboratorio, si no pues miramos cómo podemos seguir trabajando. Por ahora muchísimas gracias y quedamos en contacto.